Estás en sintonía de Consintiendo a los Niños. Sí. Muy, pero muy buenos días. Tengan todos los cheriquicos de la casa. Hoy es domingo. Ay, un domingo maravilloso, sensacional. Domingo 9 de junio. Y aquí estamos consintiendo a los niños con juegos y risas a través de Consentida 96.9 FM pero más cerca de ti. Aquí estamos súper conectados, súper felices, súper emocionados porque hoy es un domingo que promete. Ay. Hoy estamos bajo la dirección del mago del audio, Carlos Sevilla en los controles, nuestra querida amiga Cristal Sánchez, bajo la producción de la siempre hermosa Merly Rivero, y quien habla para todos ustedes, Jorge Daniel Romero Valladares, el lobo feroz bueno, el lobo de la radio, de la recreación, de los scouts, de los lunes populares de reto y de todo el occidente de Carabobo y del mundo mundial y de muchas sorpresas más, como nos dice acá Carlitos Sevilla. Recuerden que estamos a través de Consentida 96.9 FM, pero también estamos a través de la plataforma de YouTube en Consentida Bejuma. Allí pueden unirse a nuestro en vivo que tenemos en este momento, así que pueden disfrutar de este maravilloso programa a través de la plataforma de YouTube. Así que por aquí estamos conectadísimos, súper felices y llegando a todos los espacios de nuestra gente. Ya Laura Lozada está activadísima. Ay. Estamos activados. Eso es. Y quienes también están activados con nosotros son nuestros patrocinantes de los lunes populares de retos. Ay. Y por acá voy a ir mencionándolos en dos bloquecitos para que ustedes puedan conocer todos los que han hecho posible la entrega de tantos premios en los lunes populares de reto. Repartimos más de $600 en esta segunda gran edición. El primer lugar se llevó $300, el segundo lugar se llevó $150 y los tercer lugar se llevaron $60 cada uno. Pero además, la gente de Pizza entregó un premio especial de la barra virtual de $30 y la gente de Centro Clínico Ambulatorio Mica también hizo lo propio. Pero por si fuera poco, Comercializador Arbelo también hizo una entrega especial de recarga de cartuchos y de tóner para los equipos que ganaron en su barra virtual. En el transcurso de la mañana voy a ir destacando por acá cada uno de esos. Por si fuera poco, nuestros asistentes también ganaron. Ajá, por lo menos tenemos el premio de Tabú Ranch, que es el consumo de $40 en Tabú Ranch, la evolución de las rumbas en Bejuma. Y se lo ganó mi amiga Cristal de aquí de Pueblo Nuevo. No es Cristal Sánchez, es otra Cristal. Y también Madeuli se ganó un almuerzo en Bellavista, gastronomía asiática. Qué rico se come en Bellavista, gastronomía asiática. Y bueno, y por ahí fueron destacándose muchos premios. También saludamos a la gente de BCJ Modas, mi amigo Medina, quien pues nos hizo llegar este obsequio maravilloso de las chaquetas que vestimos en los lunes populares de reto. Una empresa increíble en tiempo récord. Es una gran empresa del occidente de Carabobo
y pues le recomiendo con los ojos cerrados a esta gente, a Medina y a la gente de BCJ Moda, comodidad y elegancia al vestir. A todas estas personas maravillosas que hicieron posible los lunes populares de reto, pues no tenemos palabras, sino mucho agradecimiento, y agradecimiento también por el respaldo, por el apoyo, y pues también por sus palabras tan bonitas, tan agradables, donde nuestros patrocinantes no se han visto como que han sido colaboradores de una actividad maravillosa, sino que se han visto como parte y arte de esta maravillosa jornada. Y ahí en el canal de YouTube pueden ver todos esos patrocinantes que nos acompañaron. Toda la gente en YouTube puede estar viéndolos por allí en este momento. Toda esa gente que hizo posible este maravilloso evento. Así como el doctor Gustavo Torrealba, El Punto del Sabor, Bodegón Remedios, Pizza Consentida 96.9 FM, Pañales Giglis Premium, Centro Clínico Ambulatorio Mica, Centro Atención Gonzalo Recarga, Farmás, que te da más, Cuatrochi Motors, Ángela Quesejas, Hacienda Las Calcetas, Bocaditos Express, Agro Lubre, Finca Mi Mejor Regalo, Agencia de Festejo Fafi, Vero Perfect Night, Guaco PC, Charcutería El Gato Gui, Casa Concha, Terracel, la doctora Numidia Ojeda, pediatra puericultor, Inversiones La Nueva Esperanza, Guardería Mi Divino Niño, Distribuidora Malek, Bellavista Gastronomía Asiática, Tonterías Sisi, Éxitos, Crema Helados, Alcaldía Bolivariana de Bejuma, Estilo Glam, La Mansión de Adán, la Unidad Educativa Valle Bejuma, Automotriz El Gran Canaria, Distribuidora Medina, Distribuidora Villa Los Mangos, Peluquería Mariela Chepis, Más Simple, Grupo Farmacéutico Bejuma, Urban Food, Multitienda El Gran Joe, Heladería La Secha, Cacaonabo Chocolates, Ferretería Madeira, Tutti Frutti sirviendo sonrisas, Tabú Ranch, Ingenio Digital, soluciones día tras día, Army Fitness, La Terraza, Todo Arte Carpintería, Rueda la Pelota Sport, San Llanerito de Karina Blanco, Reves, Comercializador Arbelo 2015, Zona Fitness, Comercial Abelardo y Chaguarmanía, patrocinantes oficiales de los lunes populares de retos. A todos ellos, muchas gracias. Y por cierto, por favor, producción, Merly Rivero nos hace llegar por acá el obsequio de éxito. Todas las personas que nos escriban hoy enviándonos su mensaje bien bonito sobre su experiencia en los lunes populares de reto, podrán participar por un obsequio maravilloso que Merly Rivero me va a hacer llegar por acá, cortesía de éxito. Y tengo otro obsequio. Este es un obsequio que voy a rifar entre los muchachos que van a asistir hoy con nosotros del equipo del Medardo, que ya están por acá llegando. Los muchachos del Medardo están llegando a las instalaciones de Consentida 96.9 FM, más cerca de ti, y de éxito. Todas las personas que nos escriban, muchas gracias, Merly. Todas las personas que nos escriban tienen la oportunidad, mira, de llevarse estos auriculares por acá de una marca reconocida. Ay, cortesía de éxito. Ahí ustedes lo están viendo en YouTube, el obsequio que tendremos el día de hoy para todas las personas que nos escriban con su nombre y apellido y nos hablen de su experiencia en los lunes populares de reto. Un mensajito cortico pero preciso de su experiencia en los lunes populares de reto. Ya así ustedes participan por este premio maravilloso que entregaremos el mismo día de hoy. Así que todo el mundo atento. Además, son auriculares con Bluetooth y todo. Mira qué fino, están sensacionales. Usted quiere ganarse este premio cortesía de éxito. Bueno, escriba al 0412-159-3254 y al 0412-475-4453. Cuando son exactamente las 9:24 de la mañana de este hermoso domingo 8 de junio. Y los que se están preparando, perdón, domingo 9, ay Dios mío, se me fue la fecha, domingo 9 de junio, cuando son las 9:26 en este momento. Pendiente todos porque hay gente que ya está escuchando a través del streaming
www.consentida969fm.blogspot.com y se está yendo a la caminata en Aguirre en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Saludo para mi amigo José Joaquín Hernández. Que Dios te bendiga y que todo salga excelente porque lo mereces. Por acá dice Laura Lozada que está activadita, Laurita. Muy bien. Escuchando su programa favorito de cada domingo. Buenos días, Lobo. Carmen Ochoa en sintonía. Felicito a todos esos estudiantes. Eso, la señora Carmen está súper activa con nosotros y ya está participando por el premio especial. Y de BCJ Modas tenemos por acá este premio maravilloso, pero esto lo vamos a rifar entre los muchachos del equipo del Medardo. Esto es una franela de los lunes populares de reto que van a venir los muchachos del Medardo y voy a hacer un sorteo con ellos y ustedes me van a ayudar en esta dinámica, mi gente que está en sintonía. Así que nos vamos al primer corte musical y regresamos en un momentico con nuestra primera invitada especial. ¡Ya regresamos! muy genial, listo para proponerles un baile muy especial. Un pasito hacia adelante y otro paso para atrás. Extendemos nuestras alas y soñamos con volar. Damos vuelta para aquí, damos vuelta para allá. 1, 2, 3, nos agachamos y ahora vamos a saltar. Y ahora preparados, sí. Todos listos, vamos ya. ¿Listos? Recitamos las alitas y gritamos Barto Dance. Barto Dance, Barto Dance.
espectacular. Agitamos las piernitas y gritamos Barto Dance. Barto Dance. Barto Dance. Barto Dance. Barto Dance. Anima nuestra fiesta en la granja de Zenón. Pero solo por un rato, porque todo es diversión. Un momento escucho algo, tiene un invitado más. El travieso lobo Beto, pero no viene a asustar. Hey, cómete el escenario, Beto. Un pasito hacia adelante y otro paso para atrás. Trepamos con nuestras garras hasta el cielo y más allá. Damos vueltas para aquí, damos vueltas para allá. 1, 2, 3, nos agachamos y ahora vamos a saltar. Y ahora preparados. ¿Todos listos? ¡Vamos ya! Agitamos bien el cuerpo y gritamos Barto Dance. 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 Atención, niños, la fiesta va a empezar. Bienvenidos, amiguitos, a la fiesta. Tengan pendiente que solo se va a bailar, a reír y a gozar. Preparados que esto ya va a comenzar. Bienvenidos, amiguitos, a la fiesta. Tengan pendiente que solo se va a bailar, a reír y a gozar. Preparados que esto ya va a comenzar. Y con las palmas pega un grito, con los pies dando brinquitos. Con las palmas pega un grito, con los pies dando brinquitos. Ahora agáchate, ahora agáchate, ahora agáchate como es sapito. Ahora súbete, ahora súbete, ahora súbete y da un saltito. Ahora agáchate, ahora agáchate, ahora agáchate como es sapito. Ahora súbete, ahora súbete, ahora súbete y da un saltito. Bienvenidos, amiguitos, a la fiesta. Tengan pendiente que solo se va a bailar, a reír y a gozar. Preparados que esto ya va a comenzar. Bienvenidos, amiguitos, a la fiesta. Tengan pendiente que solo se va a bailar, a reír y a gozar. Preparados que esto ya va a comenzar. Y con las palmas pega un grito, con los pies dando brinquitos. Con las palmas pega un grito, con los pies dando brinquitos. Ahora agáchate, ahora agáchate, ahora agáchate como es sapito. Ahora súbete, ahora súbete, ahora súbete y da un saltito. Bienvenidos, amiguitos, a la fiesta. Tengan pendiente que solo se va a bailar, a reír y a gozar. Preparados que esto ya va a comenzar. Estás en sintonía de Consintiendo a los Niños. Sí. Aquí estamos consintiendo a los niños con juegos y risas cuando son las 9:35 de la mañana de este hermoso, maravilloso, extraordinario domingo 9 de junio. Ay. Aquí estamos. Ya Laura Lozada, Carmen Ochoa y Yulimar Parra están participando por los auriculares cortesía de Éxito en la mañana de hoy. Todos los que nos escriban al 0412-159-3254 y el 0412-475-4453 tendrán la oportunidad de participar por unos auriculares cortesía de Éxito.
Ay, ay, ay. Así que bueno, por acá dice, buenos días, mi nombre es Yulimar Parra y yo asistí a los lunes populares de reto y todo fue demasiado calidad y divertido. Felicidades al Lobo y a los muchachos del Bacalao. Eso, bueno, aquí están llegando esos mensajitos de toda la gente que nos está escuchando. La señora Carmen Ochoa me manda un audio y me dice que no tengo nada que envidiarle a Daniel Zarco. Gracias, señora Carmen, por esas flores. Ay, Dios mío, yo a Daniel Zarco lo respeto, lo admiro muchísimo, así como a mi amigo Nelson Bustamante, y son una referencia en la animación de nuestro país. Y pues gracias por la comparación, gracias por llevarme hasta ese nivel, señora Carmen. De verdad, muchas gracias. La señora Carmen aprovecha la oportunidad para felicitar a la iglesia, a nuestra parroquia que cumple 68 años. Ay, 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 nuestra iglesia de Bejuma cumple 68 años. La señora Carmen Ochoa les manda saludos al padre Rudy y a todos los feligreses de esta maravillosa iglesia de Bejuma. Y el indio y su nietico están en sintonía desde los apartamentos del Rincón. Ay, 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 qué bueno, indio, me dice la gente, mi amigo indio. Hola, Lobo, buenos días. Para participar es Carmen Serpa desde el Rincón. Feliz día. Carmen Serpa, para poder participar tienes que escribir alguna experiencia que hayas tenido en los lunes populares de reto. Así no hayas ido a alguna experiencia, algo que hayas escuchado, algo bien chévere, nos los mandas y ya estás participando por estos audífonos cortesía de Éxito. Y bueno, en esta mañana maravillosa tenemos por acá también con nosotros, acompañándonos, a la greñuita, a la hermosa Merly Rivero, quien es productora de los lunes populares de reto, que tiene la responsabilidad del 90% de la producción de ese maravilloso evento y que pues aquí está con nosotros para hablar un poquito de esa experiencia. Buenos días, Merly, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, así es, una gran responsabilidad con esa actividad maravillosa que es denominada Lunes Populares de Reto. Mira, Merly Rivero, una gran pregunta. ¿Cuál es el objetivo de los lunes populares de reto? Bueno, primero divertirse, segundo recrearse, tercero demostrar esas cualidades que hemos aprendido durante 11 años de formación escolar y que muchas veces las sabemos y nos cuesta saber que lo sabemos. A veces una de las pruebas es prueba de talento. A veces tenemos talentos que no lo sabemos y pues es la oportunidad ideal para demostrarlo o para conocerlo. Muy bien, muy bien. Bueno, Merly, ¿qué se siente compartir con toda esta juventud? Wow, genial. Genial, me siento adolescente de nuevo. Mira, por acá dice Yulimar, mi experiencia en la final fue quedar sin voz por 4 días. Wow. ¿Qué pudiste tú observar del público asistente, de toda la gente que los acompañó en los lunes populares de reto, de todas esas maravillas, de ese comportamiento de cada una de las personas que estuvieron presentes? Mira, bueno, muchísima emoción, no era para menos. Yo estaba a punto de infarto también porque Dios, de nuevo otra ronda más, pero de verdad que bueno, sí, el público se ha portado excelente. Sin embargo, considero ya los jóvenes entendieron realmente el objetivo de la actividad. A los adultos les falta todavía comprender un poquitico cuál es el objetivo de la actividad y que en una competencia uno gana y otro pierde, por eso se llama competencia. Entonces tenemos que educarnos para aprender a veces a no alcanzar el objetivo propuesto. Bueno, por allí la gente que está viéndonos por YouTube ha podido observar claramente con detenimiento algunas de las pruebas de talentos de presentación de los equipos. Merly, tú que estás en la parte de producción, ¿cuánto tiempo inviertes en la elaboración de toda la producción de los lunes populares de reto? El equipo que te acompaña, ¿cómo es toda esa dinámica? Bueno, es muy trabajoso a pesar de que
la parte más complicada de todo esto es la parte académica, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se redacta, cómo se redacta, para que puedan llegar el mensaje. Y más que es de cultura general, es decir, que cualquier pregunta puede salir. Hoy yo hablaba con un amigo del cuerpo de bomberos y le decía, ¿cómo lo observaste? ¿Cómo viste la dinámica? Me decía, demasiado espectacular, demasiado bueno. Y esos son los mensajes que se han escuchado en cada una de las personas con las que hemos estado interactuando. Pero ¿cuál es el mensaje más significativo que has tenido hasta este momento? Bueno, gracias a Dios la mayoría de las cosas son significativas. Siempre va a surgir que el equipo que no es triunfador no lo acepte, y ese es el trabajo que falta hacer, porque el hecho de que yo no obtenga el triunfo no quiere decir que todo estuvo malo, no, para nada. Falta educar en eso, y esto también forma parte de la educación que hay que hacer. Bueno, y sin embargo la experiencia vivida con los mismos jóvenes, ellos aceptaron muy bien sus dinámicas, aceptaron muy bien sus resultados. Yo creo que, bueno, lo más transparente posible para que todo el mundo pudiera llevar sus puntos, para que cada quien pudiera determinar quién iba ganando en cada evento. Pero yo voy a aprovechar la oportunidad, Merly Rivero, con su permiso, porque usted es la productora de este maravilloso evento, pero yo tengo que aprovechar la oportunidad para saludar a todos estos muchachos, ahí está el lobo bailando en YouTube, a todos estos muchachos de todos los equipos. El equipo San Agustín, yo tengo que confesar aquí delante de todo el pueblo del occidente y del mundo entero, que los muchachos de San Agustín se robaron mi corazón. Todavía nos vemos por ahí, esos salen corriendo a abrazarme, Lobo, mi amigo, y bueno, siempre les estoy echando broma porque yo les he hecho mucha broma, y de verdad que esos chamos conmigo han sido muy especiales. Los muchachos del Arturo Michelena también han sido muy, muy, muy especiales. Ellos estuvieron por allí compartiendo, no solamente en la gala en que estuvieron presentes, sino en las otras galas también. Nuestra niña Isabela Hernández Rodríguez, yo le cambio el nombre a la gente, recuerden eso, la pequeña Isa, la cantante de la gran final. Ella pues viene representando el Arturo Michelena y nos pareció súper significativo su participación, y se le hizo la invitación para que pudiera estar en la gran final, y vaya de qué manera fue esa gran actividad que ella desarrolló allí en YouTube. La gente que está en YouTube, bueno, nuestra producción siempre ahí presente, y pueden ver a nuestra Isa allí con su voz espectacular, de verdad un talento increíble, maravilloso, que se descubre en los lunes populares de retos. Y a todos ustedes pues les pedimos el máximo apoyo a todos estos jóvenes. También los muchachos del San Rafael son muchachos extraordinarios, de alta competitividad. Dianita, yo le escribí y creo que gané una gran amiga con Diana, la capitana del San Rafael, y ahí tengo muchos amigos, de toda la vida. Está María José, Josmi, están toditos los muchachos allí, Albeni, Hosber, todos, absolutamente todos. Yo creo que nombrarlo estaría cometiendo un pecado, yo ya los nombré, pero todo ese equipo son maravillosos también, muchachos que aprecio muchísimo, que bueno, que en algunas actividades hemos compartido. Por lo menos María José y Josmi me decían, ¿quién ha ido para la radio? ¿Quién ha ido para la radio ante los retos? Y bueno, las muchachas son de alta competencia en karate, y pues estuvieron presentes en los lunes populares de reto, y son muchachas que les tengo un aprecio increíble. También a los profesores que los acompañaron, la profesora Lorena, la profesora Ángela, que estuvo por allí también de manera indirecta, pero estuvo acompañándolos siempre. También la profesora Yulimar Serpa, que estuvo con ellos, el profesor Víctor, Yosmari de Bacalao, que también estuvieron acompañando a sus muchachos, y así todos y cada uno de los profesores que estuvieron ahí siempre activos. El profesor Pirona, por el Arturo Michelena, que también acompañó a los muchachos. La profesora de deporte del San Agustín, que estuvo presente con estos jóvenes también. Todos. De verdad que yo estoy súper feliz de haber conocido gente tan bonita, tan maravillosa, tan extraordinaria. Y bueno, sencillamente
pues gracias a Dios también, a Merly, gracias por organizar esta actividad tan bonita, porque para todos los que nos escuchan y nos ven, el cerebro de toda esta producción es Merly Rivero, la licenciada Merly Rivero, quien es docente en educación, mención agropecuaria, egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, y que bueno, que ella se reúne con microequipos de diferentes sectores para poder también llevar a cabo esta organización. Así que bueno, Merly Rivero, ¿qué mensaje le das tú a los muchachos que vienen ahora en cuarto año, tercer año, segundo año, primer año, hasta los de primaria? ¿Qué mensaje le puedes dar? Bueno, mi mensaje es concentrarse y disfrutar lo que se da en las aulas de clase, porque estamos muy apáticos a lo que es la educación y a la formación. Estamos muy pendientes de lo que es el teléfono, de lo que son las tecnologías, y verdaderamente tenemos que disfrutar lo que se vive en las aulas de clase, que allí es donde está el verdadero aprendizaje significativo. Las preguntas que se hacen en los retos no es más lo que hemos visto en todos los años escolares que hemos tenido. Muy bien. Claro, se involucra la parte que también forma parte de la educación, porque la educación local, la cultura general local tiene y debe formar parte de nuestro entorno y de nuestra vida. Hay un área que es GHC, ¿no? Ajá. Del área de académica, de programa curricular, y que bueno, nosotros invitamos a las autoridades competentes en el área educativa, que podamos hacer algunas mesitas de trabajo, podamos compartir este tipo de experiencia y que podamos afianzar aún más esta dinámica de los lunes populares de reto, para que así podamos fortalecer el proceso educativo, que juntos podamos fortalecer el proceso educativo, porque creo que es de una manera dinámica, activa, proactiva inclusive. Mira, fíjate, voy a leer un mensajito por acá, voy a tomarme el atrevimiento de algo que me están mandando por acá. Dice: la experiencia que tuve de los lunes populares de reto fue que sí se puede convivir con personas que, aunque no sean de las mismas instituciones, se llevaron bien. Lo digo porque hay personas que piensan que como son de diferentes escuelas o instituciones y diferente nivel social no se llevarían bien, pero al contrario, hubo compañerismo, unión y sobre todo respeto entre ellos. Y para con ustedes, felicidades y que se repita. Este tipo de mensajes es súper importante. Fíjate que un mensaje que intentamos transmitir a través de una gran foto allí en el Teatro Palermo fue que se estuvieran intercalando los muchachos amarillo verde, y esa gran foto le lleva el mensaje a todo el mundo de unión, de respeto, de compañerismo, de convivencia inclusive, porque a pesar de estar en una competencia, lo más importante es lo que muchos de los jóvenes dijeron: disfrutar al máximo esta aventura. Eso es correcto. No, sí, aquí eran 80 jóvenes, no de diferentes lugares de estudio, sino bejumeros que deben compartir, deben respetarse, deben tolerarse, y eso forma parte también de la formación. Muy bien. Bueno, estamos conversando con nuestra querida amiga, esposa y cuchicuchi, Merly Rivero, la greñuita. Ajá. Que bueno, está por aquí hablando un poquito de los lunes populares de reto. ¿Qué piensas tú de Cristal Sevilla y de Cristal Sánchez, perdón, de Sevilla y de Carlos Sevilla? Dios mío, Cristal ya brincó. ¿Qué piensas tú de ellos? Maravilloso su trabajo, impecable. Felices de que formen parte de nuestro equipo. De verdad que son un gran apoyo en lo que son los lunes populares de reto. Bueno, Merly, nosotros vamos a ir a un corte musical cuando son las 9:50 de la mañana, y en el próximo segmento seguiremos hablando un poquito más con la productora de los lunes populares de reto. Y ya los muchachos del Medardo están llegando, ya están aquí.
Así que a prepararse porque en un momentico regresamos. Recuerden comunicarse con nosotros a través del 0412-159-3254. Nos dejan su experiencia en los lunes populares de reto y participan, miren, por este premio especial, cortesía de Éxito, Miren, los auriculares, cortesía de Éxito. Todos los que nos escriban estarán participando hoy para la rifa especial. Los que no se fueron a la caminata nos están escuchando. Así que regresamos en un momentico, mi gente. 9:51 de la mañana. ¿Estás listo para mover el cuerpo? ¡Sí! Tienes que prestar mucha atención porque si no, pierdes. Y baila. A nuestro lado siempre apoyando los maravillosos eventos y organizaciones de eventos recreativos JR. Muchas gracias. Chispita, madrina oficial de Colegio San Rafael. Ok, yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso al padrino del Medardo. Y él es Marlon Villalobos. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno. En este momento quiero que por favor los padrinos se saluden. Salúdense, padrinos, un fuerte abrazo. Pero también, y esto me acompañan los padrinos en este momento. Cámara móvil, por favor. Cámara móvil. Yo voy a hacer algo que quiero compartir. Lo organizamos la semana pasada y hoy no será la excepción. Quiero por favor a todos los jóvenes intercalados, uno amarillo, uno verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde. Uno amarillo, uno verde, uno amarillo, uno verde, rapidito. Más atrás. Un pasito para atrás, por favor, un pasito para atrás, un pasito para atrás, un pasito para atrás, un pasito para atrás. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Yo quiero, ¿estamos listos? Uno verde, uno amarillo, uno verde, uno amarillo. Muchachos, me falta por allá. ¡Epa, verde! Que eso me sobra por allá verde, por aquí, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde. Quiero que les demos un ejemplo a toda la gente que nos está viendo. Hoy hemos logrado, bajo la producción de los lunes populares de reto, que estos jóvenes maravillosos del Medardo, del San Rafael, pero sobre todo jóvenes de Bejuma, dan lo mejor de ellos para representarlos dignamente. Y sobre todo, el nivel de competencia será el ejemplo para todas las personas que lo están viendo. Porque yo le voy a pedir en este momento que se abracen uno al lado del otro, ¿sí? Como lo estoy haciendo yo en este momento. Porque esto es un abrazo de hermandad, de fraternidad, de sana competencia, que es lo que necesitamos en Bejuma, en Venezuela y en el mundo entero. Bejuma se llena de ejemplos para el planeta Tierra, porque la juventud da un mensaje positivo de hermandad, de unión y de sana competencia. Felicidades para ellos y yo quiero la bulla más grande que ustedes puedan dar en esta oportunidad para estos jóvenes. Y todo el mundo me ayuda y dice: lunes populares, lunes populares, lunes populares, lunes populares, lunes populares, la bulla de Bejuma. Gracias, muchachos, gracias. Cada quien a su espacio, por favor, en este momento. Vamos a llamar a los padrinos, porque en el siguiente juego vamos a ver quién sale adelante. Por favor, el dado loco que llegue a mis manos, el dadito loco. Ay, 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 este dado es bien loco. Preparado por acá. Chispita, Marlon tendrán la oportunidad de lanzar el dado. El que saque el valor más alto escoge quién sale de primero. Primero, ¿le damos a Chispita? Sí, adelante, primero las damas, dice por acá Marlon. Y el público me ayuda. El más alto gana. Tiene la oportunidad de escoger quién sale primero. ¡Ala! No, me tienen que ayudar otra vez. ¡Ala! ¡Ala! ¡Y ala! Lanza Chispita, lanza Chispita, lanza Chispita y... ¡número 4! ¡Ay, ay, ay! Viene 4. Y Marlon hace lo propio, se prepara y me ayuda todo el público. ¡Ala! ¡Ala! ¡Y ala!
Lanza el dado, 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 lanza el dado. Y sale uno. ¡Escoge Chispita! ¿Quién sale primero? El grupo dice que comiencen ellos. El grupo dice que comience. Muy bien, Medardo, comienza esta competencia. Le vamos a pedir al grupo verde que por favor bajen. Van a bajar el grupo verde para dejar el espacio libre. Producción, pendiente por aquel ladito. Vamos a escuchar y a ver el video de qué consiste el siguiente reto. Adelante, producción. El reto es: apúntale al blanco. Deben tumbar 6 objetivos, para lo cual emplearán 20 pelotas, la cual primero rebota en el piso y luego golpea el objeto. Tiempo de ejecución es de 1 minuto o 20 lanzamientos. Se requiere un solo participante. Ok, una vez explicado el segundo reto de la noche, vamos a llamar al representante del equipo amarillo. Fuerte los aplausos, muchachos. Importante destacar, miembros del jurado. Les vamos a pedir por favor un miembro del jurado que suba y un miembro de cada equipo docente para que también lo acompañe y puedan visualizar por acá que todo marche de manera oportuna. Así que por favor, rápidamente un miembro del jurado sube y un representante académico de cada equipo también hace lo propio. Les recordamos que no pueden salir de su zona de lanzamiento. Tienen 20 pelotas o 1 minuto para arrojar la mayor cantidad de resmas de papel que se encuentran en esta disposición. El que logre tumbar la mayor cantidad en menor tiempo logra ganar el punto. Recuerden también que este juego llega cortesía de Éxito, quien ha donado estas resmas de hoja para poder llevar a cabo este juego. Así que, ¿preparados? ¿Está listo el competidor? Sí. Cronómetro al tiro, pelotas al ladito. Vamos a contar las pelotas. Necesitamos contar las pelotas. Por favor, producción, ¿me ayuda? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Son 20 pelotas, demostrado. Todo el mundo ahí lo tiene. Juego que depende solo de ustedes. ¿Preparado? ¿Está listo, competidor? ¿Listo, jurado? ¿Listo, producción? El juego comienza en 3, 2, 1, ¡tiempo! Lanza la pelota, tumba la primera, se prepara, haciendo lo propio, hace un lanzamiento, lleva la segunda. Ahí van desplazando las pelotas. 20 segundos lleva. Recuerde que puede administrar su tiempo. 3, 4. No cae todavía. 5. 35 segundos. Pendiente producción. ¡Tiempo! Logró tumbar las 6 resmas. Bella querida del occidente y del mundo entero, que estamos consintiendo a los niños con juegos y risas a través de Consentida 96.9 FM, más cerca de ti. Estamos súper felices, súper contentos cuando son las 10:00 de la mañana de este domingo 9 de junio. Estamos en vivo y directo a través de Consentida 96.9 FM y por supuesto también a través de la plataforma de YouTube de Consentida Bejuma. Allí pues la gente que está observándonos en este instante puede ver la alegría, la algarabía que se vive dentro de nuestra cabina con los muchachos del Medardo. A ver, los muchachos del Medardo, una bulla.
eso, los campeones de los lunes populares de reto en su segunda edición en la temporada 2024. Y bueno, aquí queremos hablar un poquito con ellos de su participación, de la dinámica, de todas esas 2 semanas intensas que vivieron, porque primero tuvieron que hacer la clasificación y luego estar en la gran final. Y vaya de qué manera. Está con nosotros la capitana Ashley Zavala, que está compartiendo su experiencia y pues acompañada de todo su equipo. Ya tienes otro día más. Esta es la tercera semana que viene sí. a la radio, a Consentida 96.9. Ya estoy constante aquí, me tengo que hacer un puestico aquí ya. Ok, Cristal, tenemos abierto el micrófono de Ashley. ¿Sí? ¿Está abierto el micrófono? Sí, perfecto. Muchas gracias, Cristal. Bueno, aquí estamos súper activos, súper contentos. Ashley, gracias por atender la invitación. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y bueno, ¿qué se siente ser campeones? Oh, bueno, llevar esta carga encima de nosotros es una presión demasiado intensa, pero estamos muy felices porque todos sabemos lo mucho que nos esforzamos para llegar a esto. Y ser llamados campeones es una satisfacción como no tienes idea. Mira, ¿cuánto tiempo invertían practicando, ensayando, toda esa dinámica? Mira, invertíamos bastante tiempo, todos los días ensayábamos, todos los días sin descanso. Y y bueno, desde la tarde, bueno, el sábado y domingo sí practicábamos desde temprano porque ya eran los últimos días que nos quedaban, entonces llegábamos a las 10 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. Puro practicando, agotadísimos. Por cierto, hay una foto por allí que nosotros tenemos donde estamos todos llenos de tierra, literalmente, porque nuestras prácticas sí dimos todo, absolutamente todo de nosotros, hasta la ropa limpia. Ok. Mira, sé que tuvieron un apoyo rotundo, extremo, bien dinámico. Quiero conocer a la coreógrafa que los estuvo por allí practicando. Ustedes le pueden enviar un saludo en este momento. Oh, claro, obviamente le estamos mandando un saludo muy grande e inmenso a nuestro coreógrafa Ariadna. Por cierto, ella también tiene una academia de baile. Están invitados a inscribirse allí. Muy buena coreógrafa, mejor no nos pudo haber tocado, un poquito regañona, pero luego te acostumbras. ¿Y por qué tú crees que lo regañaba? Porque todo esfuerzo valió la pena, de verdad. Sentimos que hicimos una amiga definitivamente. Al principio sí nos costó un poco adaptarnos porque era alguien desconocido, completamente desconocido, y ella es un poquito odiosa, entonces, pero después supimos manejarnos allí y supimos comportarnos. Pero un saludo a nuestra profesora Ariadna, la queremos mucho, profe, por favor. Vamos a bailar en su boda. Vamos a bailar en su boda, profe, acuérdese. Mira, y extrañan mucho las prácticas. Mira, sí. Todo es, bueno, yo creo que es que nadie teníamos nada que hacer en ese momento porque de verdad es algo que nos ha pegado muchísimo. En el grupo nos la pasamos escribiendo y hablando y que concha, Elena, bueno, ahorita estuviéramos yendo para las prácticas. Bueno. ¿Y alguien más que quieras enviarle un mensaje especial? Bueno, a Marlon, nuestro padrino, aunque no asistió acá, estamos muy molestos por eso, pero a Marlon, que de verdad también fue un gran apoyo, de verdad, mejor padrino, siempre lo reitero, porque mejor padrino no nos pudo haber tocado. Al principio estábamos dudosos porque desconocíamos quién era él, quién era su persona, pero después que lo fuimos conociendo fue un gran apoyo en cada paso. Él siempre buscaba la manera de ayudarnos en todo, literalmente en todo. Y de verdad agradecidos con ellos. Ahí en YouTube están viendo, la gente que nos está viendo por YouTube, están observando allí al padrino, a Marlon. Allí están pues determinando el padrino que acompañó al equipo Medardo. Mira, Chuchi, también te extrañamos, ¿oíste, Chuchi? Extrañan a Chuchi, ay Dios mío. Mira, pero tuvieron mucha suerte, porque es que toda esta dinámica ha sido por sorteo. Los padrinos fueron seleccionados por sorteo. No, mira, yo no creo que haya sido suerte. El que está destinado a ganar siempre está destinado a ganar. Suerte son para los que no
no se esforzaron en nada. Ajá. Así que bueno, no es suerte. pero yo me refiero al tema de la dinámica de la selección del padrino, porque todo aquí fue por sorteo. Claro, sí. Todo fue por sorteo. Nos cayó como anillo el dedo ese hombre, Dios mío. Y bueno, y entre la dinámica del tema de suerte, pues yo les tengo que reiterar lo que yo también les dije en muchas oportunidades. Yo creo que no es cuestión de suerte, sino de éxito, porque yo sé que todos los equipos, los 4 equipos que pasaron por acá por esta competencia, se prepararon, lucharon, tuvieron dinámicas súper activas, pero qué bueno que juego a juego, la presión en tarima no es fácil. La presión en tarima no es fácil, es que de repente dan un resultado opuesto a lo que tú esperas, que no es como tú crees, pero ustedes siento que nunca eso les debilitó, nunca eso les hizo caer. Siempre se concentraron juego a juego, 1 a 1, dinámica a dinámica, punto a punto. Lucharon muchísimo por ese resultado final. Claro, no te creas, nosotros teníamos muy bien nuestros objetivos claros y que era obviamente ganar. Ya no sé si pudiste notar nuestras caras al final, que ya estábamos un poco agotados, toda la presión que teníamos. Todo, sí. Pero sin embargo, por cierto, sale el video que al momento donde dice que el Medardo gana, yo me quedé que... ¿qué? Pero no, o sea, fue de verdad, es que no te creas, estar en tarima es una presión bastante inmensa y todo el tiempo, muchas personas sin almorzar, todo el estrés con los juegos, eso es agotador por más que sea. Y era que no almorzaban porque no les daba ni hambre. No, por eso. Es que al momento, desde mi punto de vista, al momento de nosotros saber que nos íbamos a presentar en los lunes, no nos daban ni ganas de comer, de verdad. O sea, nadie fue al baño, nadie bebió agua, nadie comió nada. Ahí estamos viendo en YouTube el cambio de la franela, ahí van desarrollando ese juego, esa dinámica. Se espelucaron y todo, mira, se le fueron las crinejas. Ay, Dios mío, qué locura la que podemos ver allí en YouTube. Si ustedes están viendo por YouTube, pueden ver a Lauri, la concentración de Lauri, mira, toda seria, ¿saben? Allí vamos a hacer una cosa. Ashley, vamos a hacer una cosa. Lauri, por favor, ponte por aquí. Lauri, siéntate en este ladito, por favor, para que podamos compartir con los muchachos. Ahí estamos viendo en YouTube, en este momento, Lauri, una dinámica de un trabajo en equipo, donde estaban los 20 competidores allí presentes. Lauri, háblanos de cómo te concentraste para ese juego, cómo no fue la capitana quien fuera seleccionada para llevar la camisa, sino que ustedes tenían que estudiar la cualidad de cada uno de los que estaban presentes y pues seleccionaron a Lauri para hacer este juego. Lauri, ¿cómo fue ese primer pensamiento antes de partir en este juego? Bueno, el primer pensamiento que tuvieron para yo participar en ese juego fue que, que tuviera más agilidad y más, que sea más rústico, pues. Entonces me eligieron a mí, también practiqué muy bien los de los vasos, con mucha concentración. Al final estaba temblando demasiado, pues, pero bien. Ok. Lauri, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que vienen de años anteriores a ustedes, de cuarto o tercer año? ¿Qué mensaje le darías tú para prepararse para los retos, invitarlos a que participen en los retos? Bueno, que no teman a que... Ya va. Que no se cohíban de que, ay, no, si uno va para allá va a pasar pena. No, o sea, tú vive la experiencia y da lo mejor de ti. Lo que tienes que llevar en mente es que vas como no, y que a sufrir, no. Que vas a disfrutar, pues. Muy bien, muy bien. Mira, por acá hay un mensajito de una amiga que se llama Laura Lozada. Dice: los lunes populares de retos nos muestra a la comunidad en general la importancia de los estudios. Por ello, los padres como pilares debemos incentivar a nuestra muchachada a prepararse de manera integral, desde el conocimiento popular, cultura, tradiciones y costumbres hasta el conocimiento científico. Continuemos fortaleciendo una educación integral para todos. Pero también dice: felicitaciones a la producción de los lunes populares de reto y a los 80 participantes bejumeros que hacen vida en diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. Dios los bendiga y sigan con humildad, constancia, compromiso y respeto
para lograr sus objetivos. Este es un mensaje de una gran amiga y además es profesora, Laura Lozada. Que ¿cómo ustedes resumen esto de la dinámica de las preguntas? Porque es que la presión es sin igual, es extraordinaria en ese momento. Y ustedes pues que vivieron esa experiencia, yo recuerdo la primera presentación del Medardo, estaban como más presionados en la primera clasificación, ya en la segunda estaban como, ya habían vivido la experiencia y ya sabían más o menos cómo era la dinámica y lo sentí que estaban hasta más relajados, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo se vive ese momento. Con mucha emoción, es como tú dijiste, la primera vez que nosotros nos presentamos en los lunes populares de retos, teníamos mucha presión, estábamos súper nerviosos, que te digo que, no, hombre, yo temblaba cada vez que miraba para el público, pero después en el segundo momento, sí, ya estaba más relajada, o sea, ya, digamos, habíamos conectado con el público y ya estábamos con más confianza, pues. Pero sin embargo seguimos teniendo los nervios de punta al momento de nosotros presentar cada uno de los retos, al momento de bailar, o sea, es una presión que de verdad no te imaginas, porque tú quieres dar la talla, quieres saber que el público está consciente de todo el esfuerzo, se nota en la tarima, pues. Mira, pero el público también le tuvo mucha aceptación con respecto al Medardo. Gran parte de los asientos del Teatro Palermo estaban siendo acompañados por la barra amarilla. Entonces, ¿qué mensaje tú le das a toda esa gente que estuvo allí, que se comportó, que hizo lo propio, que esperó juego a juego, dinámica a dinámica? ¿Qué mensaje le puedes dar a toda esa gente que los apoyó? Agradecida con cada una de las personas que nos estuvieron apoyando, de verdad su apoyo fue extraordinario. Estábamos muy felices porque al momento de tú estar en tarima, obviamente quieres que te apoye el público. Y estábamos muy felices cada vez que se gritaba Medardo, cada vez que subían su globito amarillo. Por cierto, también estoy muy agradecida con mi familia, con mi mami, Vivian Rodríguez, y mi novio, que ese sí me dio barra ese día, mi novio Carlos Pérez, que estuvo, de verdad fue un gran apoyo en ese momento, igual que cada una de las familias de nuestros compañeros, que de verdad, los hombres valían por 1000 ellos. Bueno, mira, fíjese, ese cariño de toda la gente que les aprecia y que les estuvo acompañando allí, pues es significativo. La gente que está escuchando y el micrófono como está abierto, ustedes van a escuchar la bulla que tienen los muchachos, porque ellos están emocionados porque se están viendo por allí por YouTube, porque Carlos está montando en nuestra producción todos esos videos de lo que refiere a los lunes populares de reto. Y bueno, agradecemos a Canal Plus en este momento porque nos permitió transmitir la gala, la gran final de los lunes populares de reto a través de Canal Plus. Tuvimos un inconveniente a través de la otra plataforma que bueno, fue bloqueada inclusive por segunda vez que intentamos hacerlo, pero bueno, trataremos en la medida de lo posible. Por acá producción me dice que hay una dinámica que vamos a hacer, que es después que termine este programa, nos vamos a quedar allí en el en vivo. Si ustedes quieren disfrutar del video de la gran final de los lunes populares de reto, se quedan allí con nosotros, se va a quedar en vivo, allí va a haber una proyección hacia la pantalla que tenemos en la cabina de Consentida, donde por 3 horas van a poder disfrutar este maravilloso video, porque dura 3 horas. Dura 3 horas y eso que recortamos algunos elementos. Bueno, imagínate todo el tiempo que duramos nosotros en esos retos, Náguara. Entonces, bueno, y agradecemos también a la familia Yosía por recibirnos, por permitirnos llevar a cabo esta jornada en estas maravillosas instalaciones. Cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana, 10 y 15 en este preciso instante, nos vamos a ir a un corte musical. Recuerden ustedes enviarnos su mensajito a través del 0412-159-3254 y el 0412-475-4453. Me voy a despedir con este mensajito para ir al corte musical y regresamos un momentico. De verdad, muchas fueron las experiencias, un excelente grupo, al igual que todos, y felicidades al Lobo. Ya regresamos, mi gente. ¡Wow! Los aplausos bien fuertes para el equipo amarillo.
La emoción se siente en cada pregunta. Y tú quieres seguir con el bochinche, por lo que veo. Ay, Dios mío. Y ahora viene la presentación del equipo verde. Y el jurado tendrá la oportunidad de dar la puntuación en un momentico. Así que, ay, ay, ay. Esto está súper, súper, súper caliente. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? La emoción se siente en cada No se oye, yo me imaginaba algo así como verde, verde, amarillo, pero no, siempre me equivoco. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Verde! ¡Verde! Félix, Félix, Félix. Sonido, Félix. Ajá. Caroli, mira, yo quiero aprovechar la oportunidad para llamar a la tarima a un amigo muy especial. Yo quiero llamar a mi amigo Medina. Luis Medina, ven acá, José Medina. José, yo le cambio el nombre a la gente, José. Eso es normal, ¿oíste? En mí. Mi amigo José Medina llega hasta la tarima en este momento. Porque yo, a veces J Modas, tengo que agradecer estas chaquetas hermosas que estamos portando Caroli Mendoza y mi persona, cortesía de mi amigo Medina, de JB. BCJ Modas, mi amigo Medina, aquí con nosotros. Y por favor, ustedes aquí estén muy atentos. El responsable de esta chaqueta que lucimos Caroli y mi persona es cortesía de BCJ Modas, mi amigo Medina. El que quiere un uniforme espectacular, extraordinario, en tiempo récord, me avisa que yo le mando el contacto de Medina. Persona extraordinaria, responsable y mire, talentosa. Aquí está. Él mismo hizo el diseño. Le dejamos libertad para que hiciera este dibujo tan hermoso. Y agradecemos. Un aplauso para nuestro amigo Medina. Ajá, me está diciendo en este momento que tenemos una franela para rifarla, así que ay, 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 pendiente porque después del talento hacemos lo propio. Muchas gracias, Medina, gracias. Ya estamos listos para recibir al equipo verde. Y comienza en 3, 2, producción, 1. ¡Tiempo! El público del Teatro Palermo se prepara para recibir en este momento por el Colegio Parroquial San Rafael a Maite Delgado. Buenas noches, Teatro Palermo. Hoy ustedes tienen la dicha de vivir en persona la noche más hermosa de Venezuela. Ahora se deben preguntar, ¿por qué el Miss Venezuela? Pues no es solo el Miss Venezuela, esto es un homenaje nunca antes hecho a la mujer venezolana. Quiero mencionar que esto se vuelve una tradición venezolana desde el momento en que comienza a realizarse año tras año y uniendo a todas las familias venezolanas al visualizarnos por TV y comentar cuál de todas las candidatas es su favorita. Continuando con las tradiciones y cultura venezolana, recibimos en el escenario de los ídolos del Teatro Palermo a un artista que en el año 2023 fue propuesto ante la Asamblea Nacional para declararlo como Patrimonio Cultural de Venezuela. Recibimos al sonero del mundo, Oscar de León. La mazucamba, señores, es un baile para aquel que no tenga amor. Sirve de remedio para todo el que llore y de medicina para el que tenga dolores. La mazucamba, mi niña, es sabrosa como el
el mamoncillo y la piña, como el quimbombo y la malanga amarilla. Y se baila en China como en nuestras Antillas. Dama su cama es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. Dama su cama es la rumba que se baila con cencerro y con tambores, señores. Dama su cama, yo no sé qué cosa tiene, que cuando empezó a bailar mi corazón salta y dice chiqui 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 cha. Aquí estoy como el hacha, lo aquí estoy como el hacha. Yo no vine de por aquí, yo vine de Barlovento. Yo vengo a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir para allá. Sí. Bueno, la familia Oviedo fueron más de 6, sí, para que sepan. A la familia Oviedo le recordamos que fueron más de 6 sí en este momento. Ellos siempre me cuentan los sí. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar allí conectadísimos con nosotros, consintiendo a los niños con juego y risa. Cuando son las 10 y 22 minutos de la mañana, estamos en vivo y directo a través de esta frecuencia maravillosa, más cerca de ti, 96.9 FM. Y también les recordamos que estamos a través de YouTube, de la plataforma de YouTube, aquí en Consentida Bejuma. Recuerda seguir el canal, darle like y compartir este maravilloso y extraordinario programa del día de hoy. Repetimos, seguir el canal, darle like y compartir este maravilloso video con la mayor cantidad de personas, porque estamos disfrutando en esta mañana extraordinaria con jóvenes maravillosos, talentosos, increíbles, únicos, y pues son los campeones de la segunda edición de los lunes populares de reto. Y por aquí hay unos mensajitos de YouTube que vamos a ir leyendo. Buen día, mi familia acá en los apartamentos, full sintonía. Este es Francisco Blanco. Karina Sequera manda unos corazoncitos amarillos. Milagro León, bravo muchachos. María El Rumbo, buenos días a todos, bendiciones y éxitos. Ese triunfo es de ustedes, estudiantes del Menardo. Gracias por excelente, chicos. Dios los bendiga a todos. Y gracias por ser excelentes personas, los amamos. David Seija le manda corazoncitos amarillos. Karina Sequera, así es, ese triunfo es de ellos, se lo merecían porque lo hicieron excelente, que Dios los bendiga. Milagro León, ese baile cultural sin duda alguna fue excelente. David Seija, un gran trabajo y esfuerzo para ese gran baile, el mejor. Vivian Maribel Rodríguez Torres, feliz mi niña de apoyarte siempre. Ashley Zavala. Y por acá, bueno, que te aman. Ajá, muy bien. Aquí estamos compartiendo con nuestros muchachos y también disfrutando de un mensajito que me llega aquí de los muchachos del año pasado, de uno de los representantes del año pasado, mi amiga Mari Fran. Ellos fueron representantes que acompañaron a los campeones de la edición 2023, a los muchachos del San Rafael, y dice: hola, feliz bendecido día. Nosotros nos quedamos con la ganas de ver la final de la primera edición. No nos querían, nunca la pasaron por Canal Plus, dice Mari Fran. Pero no, Mari Fran, bueno, la dinámica que teníamos para el momento no fue posible. La experiencia que hemos desarrollado, y pues la gente ya conoce nuestro maravilloso proyecto y hemos recibido el apoyo rotundo de toda nuestra gente del occidente. De verdad que sí, agradezco a todos los patrocinantes, gente que nos apoyó. Pendiente la gente de Miranda y Montalbán, porque tenemos una noticia por ahí pendiente, presente.
estén atentos, ay, vienen cosas súper extraordinarias, así que no se lo pierdan, estén por allí en sintonía. Y bueno, seguimos nosotros por acá. En este momento vamos a hablar con Albani, que no es Rivero, que es Aponte. Albani Aponte. Pasa que en el equipo hay dos Albani, ¿sí? En el equipo del Medardo hay dos Albani. Y pues Albani es al cuadrado. Y bueno, Albani está por acá. Albani, ¿cuál fue tu prueba? La prueba que más te destacaste en esta edición. El circuito en la torre con los vasos y las ligas, junto a mi amiga Abril Fajardo, armamos esa torre así. Y pude ver en los videos y por supuesto en vivo que habían unos vasos que se les quedaron pegados y Sí. sentí que ustedes presionaban más fuerte, no sabían cómo manejar la situación hasta el momento de que pudieron sacar uno de los vasos y vieron la estrategia, ¿no? Claro, porque nosotras habíamos practicado antes con vasos vasos del mismo tamaño, Ajá. pero no los habíamos practicado así unos arriba de otros. Ok. Entonces al momento de hacerlo ya en la prueba, en el circuito, fue como estresante tener que sacar los vasos porque teníamos que sostener de cierta forma las ligas y hacer menos presión para que soltara, pero también para sacar el vaso. Entonces eso fue un momento estresante. Mira, y esa preparación, esa concentración, ¿qué fue el primer pensamiento que llegó a tu mente en el momento que arrancó el juego? Que recibieron el bolso. Bueno, yo decía, dale rápido, estira el vaso, estira la liga, ven para acá, ven para allá. Y fue un momento de mucha adrenalina porque obviamente era contrarreloj y teníamos que hacerlo rápido para terminar rápido y dar más chance a los siguientes juegos. Mira, y destacamos el trabajo en equipo de todos y cada uno de los participantes, de los 80 jóvenes. ¿Y qué fue lo que llevó a determinar el trabajo en equipo del Medardo? Porque tengo reportes de que al principio no se podían comunicar, era difícil, peleaban, se enfrentaban, hasta que llegó ese momento en que ya coaccionaron, en que se integraron, en que supieron ya cómo hacer el trabajo. Y háblanos un poquito de eso. Pues sí, al principio fue horrible, de verdad, horrible. No, en la primera ronda, por así decirlo, nos costó muchísimo ponernos de acuerdo. Al momento de cuando llegó la coreógrafa, pues en el primer momento no nos cayó bien. No nos cayó bien porque de verdad, profe Ari, disculpe, pero es la realidad. Todos como que quedamos así extrañados del primer baile que ella nos había montado, pero después hizo como que se ajustó a nuestros criterios o a lo que nosotros más nos gustaba, y ahí fue más fácil comunicarnos con ella y así fue más fácil ya en la segunda ronda. Es decir, que de los lunes populares de reto puedes sacar algunas experiencias positivas para tu vida. ¿Cuáles serían esas experiencias positivas? Pues que aprendí a trabajar en equipo con personas que no tenía mucha confianza, por así decirlo, y que fue muy gratificante los logros que tuvimos, de que la victoria en la primera ronda, que sí valió la pena ese trabajo en equipo, y yo eso lo voy a llevar conmigo siempre. Muy bien, muchas gracias, Albani, por tu participación, por llevar ese mensaje positivo a las personas que nos están viendo a través de YouTube y que nos están escuchando a través de Consentida. ¿Qué mensaje le darías tú a los muchachos, por ejemplo, de sexto grado que están en este momento viendo toda la dinámica que se desarrolla en los lunes populares de reto? ¿Qué le dirías tú a ellos? Ay, ahí está mi hermanita. ella misma me dice, lo voy a hablar desde su punto de vista, de que a ella le encantaría participar en los lunes populares de retos cuando le toque, pues. Porque dice que de nada más verme a mí viviendo la experiencia, de que ella también quiere. Y de que la aprovechen, de verdad. Les recomiendo que participen porque es una experiencia que la llevarán siempre en sus corazones. Muy bien. Muchas gracias, Albani, por tus palabras. Y bueno, yo quiero un momentico otra vez a Ashley allí sentadita, porque quiero, cuando son las 10:30 de la mañana, quiero hablar de algo particular, algo que ustedes van a desarrollar. Es una campaña en beneficio de una comunidad en específico, pero
yo no voy a hablar de ellos, sino quiero que sean ustedes que tengo entendido que como equipo han tomado esa decisión. Así que, bueno, adelante, Ashley. Bueno, al principio nosotros estábamos, digamos, en un debate o en una encuesta de qué hacer con el dinero. La verdad es que después salió de nuestra opinión de querer dar algo en caridad, digamos así, que saliera de nuestro corazón, y de verdad esto nosotros lo estamos haciendo todos con mucha alegría y mucha emoción, porque es algo muy gratificante hacer esto. Vamos a hacer una beneficencia, digámoslo así, para los abuelitos en el comedor de América de Enrique, y estamos muy felices por eso. Es el día de mañana, las personas que quieran asistir están invitados a colaborar también, perfecto. Es a las 11 de la mañana, el día de mañana. De verdad es algo que estamos todos muy emocionados por hacer, porque es algo que nos marca de por vida, en saber que nosotros con ese dinero no simplemente lo estamos malgastando en algo que no nos servirá de nada, sino algo en donde estamos haciendo una ayuda, y estamos muy felices por ayudar a otras personas, que en este caso serían unos abuelitos. Bueno, mire, aquí está el mensaje con el que yo me voy a quedar siempre, con los mensajes positivos. A toda la gente que nos está viendo a través de YouTube, nos está escuchando a través de Consentida 96.9 FM, el mensaje de todo lo positivo que podemos sacar de nuestros jóvenes, de nuestros muchachos, porque es que yo tengo un reporte además de ustedes con respecto a eso, que ustedes han decidido que parte de su premio van a llevar una obra social a los abuelitos del comedor América de Enríquez, ¿sí? El día de mañana. Y me informaron por acá, alguien me comunicó de que es una idea que surgió de ustedes. Sí. No es una idea que fue inducida por alguien, por un adulto en específico. No. Tengo entendido que fue una idea de usted. ¿A quién la planteó? Bueno, la verdad es que al principio nosotros ya habíamos planteado de dar a colaborar